Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Con este programa llegamos a 14 años al aire en Venezolana de Televisión, más de 800 espacios producidos a lo largo de estos 14 años y queremos recordar los programas que hicimos desde 2018 a 2019. Es el 21 de junio, el día en que grabamos el primer programa de la Librería Mediática, el piloto en 2005 y salió al aire la primera vez el 4 de julio. Nosotros este año es para nosotros especial porque decidimos postular al Premio Nacional de Periodismo a nuestras productoras. Lo hicimos a propósito, para proponer a los jurados del Premio Nacional de Periodismo que se haga la categoría de producción de televisión. Generalmente gana el premio el periodista que vemos en pantalla, pero detrás de las cámaras hay gente que produce los programas y que hace posible que los programas salgan al aire con la calidad que ustedes conocen. En este caso, en esta oportunidad, quisimos proponer al jurado del Premio Nacional de Periodismo 2019 a nuestras productoras Lilibet Ibarra, Mónica Montoya y Emily Rodríguez, como una sugerencia que esa categoría sea abierta. También queremos agradecer a todo nuestro equipo de camarógrafos, no siempre es el mismo equipo, pero son nuestros compañeros de BTV, a nuestros editores que son maravillosos, Carlitos Reyes, Jonathan Andrade, Lenín Bordones, son tantos nuestros compañeros de edición a quienes tenemos que agradecerles y todo el equipo de Venezolana de Televisión que hace posible que este programa pueda llegar al aire siempre a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Y también queremos hacer una propuesta a los Premios Nacionales de Cultura, el reconocimiento del trabajo del periodismo cultural, del periodista cultural, periodistas culturales con más de 30 años de experiencia que puedan ser reconocidos por los Premios Nacionales de Cultura. Es con estas propuestas que les invitamos a recordar parte de esos programas que para nosotros fueron destacados en esta temporada 14 que presentamos hoy en un programa especial. Ajá, primero respirar. Vamos a ver. De tortuguita sale del lío, a buscar sol llena de frío. La tortuguita no tiene pena, se ha dormido sola en la arena. La tortuguita pierde el sentido, ya ni se acuerda dónde ha nacido. Se la trajeron de San Fernando y ella no se acuerda ni cómo ni cuándo. Bellísimo, bellísimo. Ahora, otro poema, a ver. Ya lo conseguí. Ya lo conseguiste, dale pues, a ver. La ola no canta sola, el viento la hace cantar. Ola y viento están cantando la eterna canción del mal. ¿Por qué se llama esta serie? ¿Verdad? Pájaros, una serie de pájaros terapéuticos. No se refiere a que sirven para hacerse la terapia a aquellos a los cuales les estoy enviando algunas de estas cosas que estoy haciendo, sino para hacerme terapia yo. Maricira comenzó por estimularme con un método que ella tiene muy efectivo desde el punto de vista psiquiátrico, que es dibuja pues. Arturo cumplió años y le hice este dibujo por su no cumpleaños. Gabriel me dice que haga así, el Gabriel está grabando. Luego hice este fénix extraño, o pájaro alocado, y vi que me encantaría regalárselo a Rod, y por eso tiene estos libritos voladores, que son algunas de las cosas que tiene algunos títulos de los que él ha escrito. La iniciativa de estos libros o de la librería es de Ramón Castellanos, que se remonta a los 70 años del año del sí, y la especialidad ha sido más que todo libro venezolano, la bibliografía nacional retrospectiva y la situación sociopolítica del país
representada en mi caso, por lo menos de Larrazábal, Sanabria, Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Lucinchi, todos pasaron por esta librería, ¿no? Menos Caldera y la Chávez, ¿no? Caldera, pues no refirió, no, pero Chávez sí me llamó 2 veces y me hizo una referencia personal por un libro de Einstein, que es el socialismo, y entonces lo estaba buscando. Lo reportó, bueno, lo vio en todo el... Es decir, que es una librería referencial para los estudiosos de la historia, pero también para todo lector. Nosotros invitamos a leer siempre y a leer de todo al final de cada programa. ¿Qué le dice usted a los lectores venezolanos que van a ver esta entrevista y que han disfrutado con nosotros esta conversación con usted? ¿Qué dice usted para despedir? Que no le quiten apoyo a los muchos escritores buenos venezolanos que tienen la suerte de tener todavía ahí cerca lectores, posibles lectores jóvenes. Siempre buscamos los lectores jóvenes, ¿no? Los viejos ya por naturaleza leen. Pero bueno, las costumbres han cambiado un poco a veces. No sé cómo es Venezuela en este momento, espero que tenga muchas librerías. Eso es importante, porque digo, a veces un buen librero también es un amigo que intuye lo que va a funcionar con un lector o con otro, ¿no? Pero bueno, y además los he conocido a ustedes y he quedado encantada. Sí, gracias, María. Ay, tan bello. Bueno, gracias, María Cira, de verdad. Gracias, Isidoro, de verdad. Ustedes son tremendos. Definitivamente tremendos. Ay, esto sí, son más de 50 años. La gente no lo piensa, no lo cree, ¿no? Sí, uno ha tenido un leve camino que recorrer a través de la música, a través de lo que ha sido la tradición popular de nuestro pueblo. Y después el enfrentarse también con esa cultura tradicional latinoamericana, con los avatares de una situación, vamos a decir, cultural de la América Latina y también de nuestras realidades sociales, políticas y económicas que nos aletargan o nos ayudan a seguir emprendiendo tareas. Bueno, aquí estamos. Porque es una actividad cultural muy importante, porque con que por lo menos una cuarta parte de ustedes se lleven la inquietud, o les aclare, o les deje la duda, o les deje la chispa allí de algo de lo que vamos a ver, bueno, nos daremos por complacidos y por haber cumplido con la misión de estas 3 actividades que hoy finalizan, pero que vamos a seguir haciendo de alguna manera. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos los dos dobles premios nacionales, a Román Chalbó y a Luis Brito. Bienvenidos, siéntanse en su casa, aquí en la cuna de la revolución, en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, la casa que vio nacer, repito nuevamente, a nuestro comandante Chávez. Bienvenidos todos. Esta obra, La Gran Emboscada, el autor es mi padre,
el coronel Carlos Quintero Gamboa, graduado en esta academia militar en el año 1960, oficial artillero, además con cursos en la Universidad de la Sorbona y educador, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello en la mención Historia. El coronel Quintero Gamboa fue uno de los fundadores de la cátedra Filosofía de la Guerra y profesor de Historia en estas aulas. Y bueno, para mí es un gran honor y por supuesto con muchos sentimientos encontrados esta oportunidad que Marelcira, te lo agradezco, y su esposo Isidoro, para hacer una breve reseña de La Gran Emboscada. Y quisiera que tomaran nota porque esta obra está publicada en el editorial Hormiguero, o sea que está al acceso en internet, está ahí la obra disponible para la descarga y por supuesto la recomiendo. La Gran Emboscada se desarrolla en lo que se llamaba la Revolución Liberal Restauradora, que fue todo este proceso en el cual Cipriano Castro logró acceder al poder presidencial, al Ejecutivo, a principios del siglo XX, finalizando ya el siglo XIX, porque esto ocurrió entre mayo y septiembre de 1899. En la obra no solamente es la descripción de estos sucesos y hechos de carácter militar, sino que además se hacen análisis sobre los principios de la guerra que aplican según cómo el general Castro se fue aproximando hasta lograr la captura de la ciudad de Caracas. Bolívar es porque había un pueblo para que Bolívar fuera lo grande que fue. Y ustedes son ese pueblo que hoy pueden estar haciendo esa demostración que están haciendo. Vamos a seguir impidiendo que la planta insolente de esta fecha, de estos años, vamos a impedir que esa planta insolente se pose sobre la tierra sagrada de Simón Bolívar y de Chávez. Muchas gracias. A diferencia de otras películas, aquí los hitos para el análisis crítico de medios van a ser más bien qué nos aporta la película en el conocimiento de la historia que teníamos acerca de Cipriano Castro, que ha sido generalmente vilipendiado por los historiadores. Aquí nos presentan un Cipriano Castro diferente. Pero esa película nació el día que se estrenó Zamora, también con guión de Luis Brito sobre la vida de Zamora, y esa película la había encargado el presidente Chávez. El presidente Chávez fue quien fundó la Villa del Cine, y el día que fue a fundar la Villa del Cine me invitó a que yo fuera con él. Y entonces él me encargó: ¿a ti no te gustaría hacer Zamora? Sí, cómo no. El día del estreno de Zamora, que fue en el Teatro Teresa Carreño, cuando terminó la película, así como estamos ahora, estaba el presidente Chávez, estaba Luis Brito del otro lado, yo de este lado, y de pronto él, que era maravilloso, sigue siendo maravilloso, me dijo: Román, ¿a ti no te gustaría hacer una película sobre Cipriano Castro? Sí, le dije. Y se volteó donde Luis Brito, que estaba a su izquierda, y le dijo: ¿y a usted, Luis Brito, no le gustaría escribir el guión? Sí. Y ese día nació esta película. Se dice que yo he escrito un guión. Quien ha escrito este guión es la historia. A ustedes les parecerá que lo que han visto es un conjunto de invenciones desaforadas, exageradas, imposibles. No. Prácticamente todo lo que ustedes han visto es histórico. Gran parte de las frases que se dicen son sacadas directamente de los textos de la historia. Esa reunión de gabinete donde Cipriano Castro de repente
dice, bueno, hay peste en La Guaira, han tomado medidas. Sí, ya mandamos a poner preso al médico que la denunció. Histórico. Cuando hubo el bloqueo y bajaron los invasores a abastecerse en las costas, hubo alguien que tiró una pedrada que tumbó a uno de esos gigantes por tierra. Y el temblor de la caída de ese gigante está sonando todavía en la Venezuela soberana. ¿Por qué no pensar que fue un niño el que tuvo la valentía de lanzar esa onda que selló la frente del Marine y que decidió ese conflicto y quizás convirtió un bloqueo en guerra y esa guerra en una decisión absoluta de resistir? Eso es lo único de que hay de invención allí. De resto, las cosas más inconcebibles. A ver, nosotros estamos grabando esto para la librería mediática, así que yo le pido, a ver, ¿qué compañero tiene preparada la cámara para tener a quienes van a participar hoy, que esperamos sean bastantes, a ver qué es lo que tienen para preguntarle a Román y a Luis, que esto es una maravilla, cuando las personas se unen, pasan estas cosas lindas, se une la Universidad Militar Bolivariana con estos dos genios, con este gran trabajador de la Cinemateca que es William Santana, que es una maravilla, con nuestro americano que es Isidoro, que representa la unión de nuestra América, volverse venezolano habiendo nacido en Uruguay. Esta es la unión de nuestra América, querernos todos como un solo país, defender nuestra soberanía como un solo país. Esto solo se logra cuando estamos unidos y conscientes. Así que, a ver, compañero, cada quien que se vaya acercando se identifica y hace su pregunta. ¿Y a quién va dirigida, por favor? Gracias. Buenas tardes, primer teniente Zambrano Delgado Raymond, del curso de perfeccionamiento de infantería. Voy a hablar en representación de la promoción Coronel Ejército Pedro Pérez Delgado Maizanta. ¿Por qué digo que me gusta el cine venezolano? Porque verlo críticamente, ¿qué película le hace más daño al pueblo venezolano? Ver de repente Indestructibles, que es una película del imperio donde viene una fuerza invasora y nos invaden a nosotros. Ver de repente la película Up, que la comentaba la licenciada, o este tipo de películas de corte histórico nacionalista que bastante nos llenan y que bastante tenemos que seguirlas viendo, seguirlas promulgando. Quiero dejar una reflexión diciendo que el cineforo, para que sepan, no termina aquí cuando termina de ver la película. Duramos toda la semana hablando de la película, en todos los espacios, en nuestros dormitorios, en nuestras aulas de clase, en los vehículos en donde vamos, seguimos hablando de la película. Entonces no crean ustedes que todo terminó aquí cuando ustedes se fueron. Los mejores estamos aquí y estamos aquí resistiendo con valor en contra de esa bota insolente de esa película. Gracias. A ver, ya existe una forma de estar permanentemente conectados con el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Cada vez que ustedes quieran colocar algo sobre el Foro Permanente, ustedes colocan en Twitter o en Facebook y yo lo estaré buscando permanentemente para hacerlo circular, la etiqueta Análisis Medios ME, la letra M y la letra E. Etiqueta Análisis Medios ME. La Cinemateca tiene Facebook, la Librería Mediática tiene Facebook, la Cinemateca tiene en la red social Twitter su cuenta, la Librería Mediática también, así que por ahí vamos a estar siempre conectados para comentar estas y otras cosas porque me gustaría saber qué trabajo hacen ustedes con las películas de Disney. Qué importante fue la proclama de Cipriano Castro, ¿no? Qué significativo fue hacerlo en un momento en que era fundamental convocar a la unidad, pero también insuflar el espíritu de los venezolanos para enfrentar en aquel tiempo algo que era inconcebible, como es enfrentar a 6 potencias. Quiero reiterarles mi gratitud y quiero aprovechar este momento en nombre del compañero Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, y también en nombre de los trabajadores y las trabajadoras de la Fundación Cinemateca Nacional. Queremos hacer la entrega a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Queremos hacer la entrega de este material.
No vamos a hacer un programa de la librería mediática sin decirles que tienen que leer, que hay que leer siempre, leer de todo. Este año ganó el Foro Permanente el Premio Nacional de Periodismo porque consideraron que era un esfuerzo comunicacional importante. El acercamiento a los libros de mis hijos viene antes de que nazcan. Bueno, se está riendo ahorita, palabra cierta, porque nosotros en las lecturas que hacemos, los libros te van dando conocimientos, pero también te van dando emociones. Y cuando yo leía, en el caso de él estando embarazada, yo busqué lecturas que me produjeran emociones, felicidad, emociones agradables, de manera de transmitírselas a él. Y yo siento que lo hice porque él es un niño emocionalmente equilibrado, es un niño feliz, es un niño que cuando se le habla él se ríe. Entonces, bueno, leí acerca de cosas, por ejemplo, como la yoga, que me la regalaste tú, ese libro, y efectivamente yo lo leí, la practiqué, hice lectura, en ese momento leí Mi marido Puyi, que es una lectura muy agradable acerca de la vida que tuvo una enfermera que se casó con el último emperador de China, que era Puyi, que fue reeducado durante el comunismo, fue reeducado de sus hábitos de emperador, digamos así, a ser un jardinero del Jardín Botánico de Pekín. Este libro, el primer libro que tiene Rodolfo Américo, se lo regalaste tú, se lo regaló nuestra amiga María Alcira Matute e Isidoro Duarte en una visita que nos hicieron a Zamora, y para mí fue una cosa maravillosa recibir un libro para mi hijo que lo tenía en la barriga, pues todavía no existía Rodolfo Américo, pero yo lo guardé con mucha emoción para entregárselo el día que nació, y es un libro acolchado que se lo coloqué en su cunita el día que nació, en la cunita en que lo trajeron, para que él, el recibimiento que se le hiciera al mundo además fuese como un libro. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde. Un seul matin, un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui.
se han consolidado como un punto de referencia en el estudio de la historia en Venezuela? Es una pregunta que uno no puede contestar, ¿no? Y en todo caso que la contestara Carlos, ¿verdad? Carlos Sí. Ortiz, de cómo lo logró, pero y de cómo se va logrando. Pues yo creo que es además una cosa que se hace así en gerundio, ¿no? Es un ir logrando. Sí. Y está metido en el propio espíritu de Chávez, que es como el protofundador del Centro Nacional de Historia, y de toda la gente que lo empezó a fundar, de Aristides Medina Rubio, de Luis Felipe Pellicer, De los premios nacionales de historia. de Pedro ¿no? Calzadilla, bueno, y de antes de los premios de historia, que es justamente la idea de poner una historia al servicio de la gente. ¿Cómo eres tú cuando lees poesía? ¿Cómo te plantas ante la poesía? No, yo realmente cuando leo la poesía me siento un rato, la leo, la releo de vez en cuando, pero no, tampoco es que me quedo pensándola. Ajá. Porque La disfrutas en el instante. La disfruto en el instante porque el sentimiento es explosivo. Ajá. Así como puede ser soñador, deprimido, todo se va disfrutando en el instante. A mí me gusta mucho ir leyendo la poesía. Hay veces que llego, agarro un libro y comienzo a leerla rapidito, como para tener el volcán de emociones lleno, como para que el corazón no se vuelva de piedra en ese momento. Ajá, ajá. Cuando uno se siente más decaído, es la mejor cosa que uno puede hacer. Llega, agarra 3 libros y comienza a leer uno de aquí, otro de acá. Bueno, hay ahora médicos que están recetando para los distintos tipos de estados de ánimo, distintas lecturas, novelas, poesías, ensayos, como una herramienta terapéutica. No es que es así porque a uno se le ocurre, es que Claro, realmente la lectura... Realmente ayuda. Sí, o a veces te hunde en grandes depresiones, pero eso también es una experiencia que la lectura te puede proporcionar. ¿Y tú, Humberto, lees poesía? ¿O no te gusta, no te llega la poesía? No, claro que sí me llega. ¿Te llega? No. Fíjate, ese no libro de leo las cartas de amor de Bolívar y Manuel, Eso eso es impresionante. es pura poesía. Claro, lo que pasa es que también uno tendría que decir que es poesía, y poesía pareciera expandirse, explotar por muchas partes. Pues sí, yo creo que toda la buena literatura tiene algo de poesía. Tiene algo de poesía. Tu es la lune d'un million de nuits, lune. Tu es la lune. La conversación de hoy va a ser realmente un pensamiento de los historiadores. Han habido muy grandes figuras, muy grandes hombres y grandes mujeres que fueron grandes en la historia porque vivieron aquel momento de Bolívar, vivieron cerca de Bolívar, vivieron con Bolívar y vivió un pueblo que tenemos que tener bien claro que tampoco hubiera habido un Bolívar si no hubiera habido un pueblo de nuestra América, un pueblo de este norte de nuestra Sudamérica. No olvidemos que es un amplio y un vastísimo campo geográfico, político y de todo tipo en el cual transitó Bolívar, y era un pueblo que transitaba con él, un pueblo que lo acompañaba, que sufría lo que se sufría para poder combatir, para tener arrojo, para luchar de pronto contra ejércitos profesionales con pocas armas y en la mayor parte de las veces y en muchas oportunidades con sabotajes internos a quienes les voy a demostrar que hacía Santander, el administrador de la Victoria, así lo llamaban. Este señor, que luego fue presidente de Colombia, historiador, no fue un gran presidente de Colombia porque desgraciadamente Colombia, el pueblo colombiano ha sufrido la angustia permanente, también histórica, de que sus presidentes todos fueron hombres que no miraban para su pueblo ni para su república. Así que él tampoco lo fue, pero en aquel momento y en estas cartas que él repite de Simón Bolívar, él demuestra que Santander no era nada de lo que se le quería asignar por las oligarquías colombianas y tampoco era un trigo limpio, sino que aquí yo tengo unas páginas de la corrupción del señor Santander de varias maneras. Pero no, es que la poesía es un destino, y un destino que no se puede eludir.
El destino es algo que no se puede eludir porque siempre encuentra uno otro destino que viene siendo el mismo destino que le correspondía. De modo que quien elige la poesía sabe que está eligiendo un destino, ¿no? Y en mi caso lo elegí a muy temprana edad, un poco tal vez irracionalmente, pero la irracionalidad nos acompaña en el resto de la vida, sobre todo en esta cosa que llaman ahora Senectut, que algunos llaman, yo creo que malévolamente años dorados, pero que no tiene nada que ver con eso, por supuesto, ¿no? De modo que hay que aprender a vivir. Siempre es un aprendizaje y será eterno aprendizaje y nunca uno aprende a vivir. Menos mal, porque si no se le agotaría a uno toda la sorpresa, Edgar. Es igual que la... libro que habla sobre la clase obrera tiene mucha relación con lo que está pasando en Venezuela. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el mundo se está negando la existencia de la clase obrera, por eso hicimos el libro, y precisamente en este país, que va contracorriente del mundo en muchos sentidos, la clase obrera ha tenido un papel protagónico junto con otros sectores de las clases populares para hacer una revolución. Y lo que venimos a decir Ricardo y yo en el libro es que esa clase social a la que algunos han querido enterrar o desaparecer, de ahí lo de crónica de una desaparición forzada, en realidad está más viva de lo que muchos se creen, ¿no? Y que es un sujeto social existente y también un sujeto político que no hay que desdeñar, y que eso se demuestra en momentos históricos como el que se está viviendo desde hace ya unos cuantos lustros aquí en la República Bolivariana de Venezuela, que cuando se movilizan los de abajo, cuando toman conciencia de sus derechos, cuando toman conciencia de su potencialidad revolucionaria, pueden venir muchas transformaciones. Y el problema que tenemos en Europa es que todavía no hemos dado ese paso en términos generales de esa toma de conciencia, y nosotros queríamos aportar un granito de arena a esa toma de conciencia con el libro. ¿De dónde te vino a ti especializarte en hurgar a Simón Rodríguez y ponerlo al alcance de todo? Sí, mira, justamente ese deber, ese imperativo que yo sentí existía, merecía un relanzamiento desde una nueva perspectiva, desde una mirada, digamos, más fresca que las ya recibidas por la tradición. Aunado eso a la curiosidad, es decir, divulgar un autor te obliga a compenetrarte mucho más de lo que podrías estarlo en la distancia perceptiva, en la cercanía intelectual que siempre objetiviza, ¿no? Era buscarlo desde una comprensión casi espontánea, casi ingénita, ¿no? Y bueno, consideré que yo, graduado en filosofía, con trabajos teóricos sobre Spinoza, sobre filósofos franceses, qué mayor deber, qué mayor obligación que encontrar el mismo interés que me podían dar los filósofos franceses, y aún mayor, porque se trata de descubrir unas raíces, de descubrir un fondo patrio, ¿no? Qué mayor reto y qué mayor satisfacción que dar una lectura contemporánea desde la filosofía contemporánea a este filósofo venezolano. Yo diría el filósofo venezolano por antonomasia, más allá y a diferencia de Andrés Bello, que es un clásico, que se puede decir que prosigue, aunque haciendo las reformas pertinentes, prosigue la tradición hispánica, la tradición colonial. Simón Rodríguez es un filósofo insurgente, es un filósofo de la resistencia a la herencia colonial. Su misma escritura, su mismo texto, lo vemos, es un texto moderno, es un texto totalmente vanguardista. No quiero agradar, pero tampoco busco desagradar. No es esa mi intención. Si desagrado, pido disculpas previamente.
Yo quisiera también, a ver si puedo leer un fragmento para que ustedes más o menos sepan por qué Johnny, que es mi amigo, a quien he admirado desde que de verdad que yo era un niño, porque lo veía dando tumbos, dando carreras por Maracaibo, cuando no existían mareas rojas, sino que los de izquierda éramos 4 gatos. Yo quisiera leer un fragmentico de Maracaibo y yo. La ciudad no me debe nada tampoco. Ella me dio en su momento todo lo que podía ofrecerme y no me quejo. Afortunadamente, ella tampoco espera nada de mí. Hace tiempo hicimos las paces. Podemos mirarnos cara a cara desde el respeto. Yo prefiero mirarla desde una prudente distancia, porque de lejos dicen que se ve más claro. Esta distancia que nos separa es algo que va más allá de lo geográfico y se fue construyendo a 2 bandos. Si bien lo primero que quise en mi adolescencia fue marcharme bien lejos, también es verdad que cuando quise retornar, mis huellas estaban borradas. Perdí el camino de regreso. Aprendí a no querer quedarme definitivamente en Maracaibo, a fuerza de entender que una parte de lo que me ataba a ella se fue conmigo a finales del siglo pasado y el resto se fue erosionando por el tiempo y el salitre, o poco a poco terminó siendo desmantelado por un grupo de desalmados que exhiben su muy mal gusto con orgullo. La ciudad sobrevive sin mí y yo vivo tranquilo y a salvo lejos de ella. Sin embargo, siempre vuelvo. Aun cuando sé que cada retorno a Maracaibo es una batalla perdida. Recorrer sus calles y avenidas me deja siempre un sentimiento de derrota. Sí, de derrota, porque cada vez que vuelvo a la que fue mi refugio, siento que en cada esquina me encara y me canta aquellos versos de la samba para olvidar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya veis que es mejor no hablar. Es muy inquietante saberlo, pero creo que la pregunta no es de dónde lo aprendieron, sino porque parece que ellos no hubieran nacido con eso, pero a mí me parece que la pregunta sería de dónde salió la vida, porque creo que si descifráramos eso, sabríamos cómo fue que aprendieron todo y cómo es que los animales saben tanto. Claro, y eso hasta ahora, mira que le han dado y no se sabe. ¿Sabes que pudiera haber un paralelismo con este libro de Benjamin Button? Sí. ¿Sabes que en las religiones orientales ahí dicen que bueno, el alcance de digamos, la máxima espiritualidad se basa en deslastrarse del conocimiento? O sea, a medida que tú te vas, o sea, todo lo que eres aprendido, más bien tienes que quitártelo encima porque realmente liberas la verdadera persona. Entonces quizá, bueno, esto es un poco como eso, bueno, empiezas como todo un conocimiento y vas como eliminándolo hasta que quedas un ser que no tiene... En este caso, esto es una novela gráfica que hicieron sobre el cuento, ¿no? En este caso era más inquietante todavía porque era un solo ser humano que había nacido viejo y que se iba poniendo joven. Entonces, oye, la esposa iba creciendo y él se iba poniendo más joven. ¿Por qué? Si el libro luego que se imprime y se publica no tiene una distribución adecuada y el sector privado del libro, que está representado de alguna manera por la Cámara Venezolana de Editores de Libro, ha permitido que se crea una red gigantesca, que el libro que es publicado o el libro que llega del exterior y lo recibe una distribuidora importadora o lo tiene
una distribuidora editora, permite esa red que los libros lleguen a las librerías, es decir, los puntos de encuentro del lector son normalmente las librerías, las bibliotecas y a través del sistema del placismo, las oficinas, consultorios, hospitales, etcétera, donde los vendedores llevan el libro al profesional o al lector, a la escuela, etcétera. Con esto quiero decir que es tan importante la tarea de que se mantenga lo que se había hecho con el libro, porque lo estamos perdiendo ahora decenas de librerías. Y al perderse decenas de librerías se pierde el encuentro de aquel autor, aquel que soñó, el que hizo la poesía, el que escribió un ensayo, el que hizo un trabajo sobre historia, un cuento, una novela, pueda ser leído. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde va a estar el libro para que el lector lo encuentre. Y por eso es que es necesario que lo recuperemos. Voy a decirles muy sencillamente lo siguiente. Cuando yo hablo de gratitud a un pueblo. Esto no es un tema político ni es un tema social, sino es un pueblo que tiene ese corazón grande que tiene. A ustedes todos, muchísimas gracias por todo la... Es tu Lilia Vera, mi amor, aquí te mando un mensaje de feliz aniversario. Caramba, mi amor, caramba. Bueno, caramba, mi querido amor, mi querido amigo, Maricela, no te pongas celosa, un beso y un abrazo, los quiero mucho. Feliz cumpleaños, feliz aniversario. Fue Lilia Vera. Esta fue Lilia Vera, ahora desde Uruguay. Colonia del Sacramento, Uruguay, 1831. Quería por este medio saludar con un apretado abrazo a mi tío Isidoro Hugo Duarte Gutiérrez en estos tantos años dedicados a la lectura, al libro, al saber leer y al saber escoger lo que se lee. Muchas felicidades, tío, muchas felicitaciones a todos. Y te dije que estaría allí de alguna manera. Y bueno, estoy ahí con mi corazón, deseándote lo mejor y deseando poder verte muy prontito. Felicitaciones, tío. Te quiero mucho. Al pueblo venezolano, gracias por haber acogido a mi tío y a su familia, y al pueblo que quiero como el mío. Un abrazo muy grande para todos. Un beso grandote. ¿Y a ti te ha pasado que algún día no quieres leer o has conseguido a alguien que te dice, no, mira, mijito, a mí no me está dando ningún libro porque yo no quiero leer nada? ¿Has conocido algún caso así? En verdad no me gusta leer. ¿No te gusta nada, nada? Ajá, cuéntame por qué no te gusta leer. Cuéntame. Para ver si es lo que le pasó a este niño y yo le voy a decir la respuesta. ¿Por qué no te gusta leer? Porque a veces... Es obligado, me parece, que a veces es, lee aquí, si no, te voy a poner mala nota. Porque es largo y a veces no, ni leer un párrafo. Ni leer un párrafo. Bueno, te pasa exactamente lo que le pasaba a este niño, igualito. Los papás lo llenaban, mira, los papás hacían así. Mira, mijito, lee. Por favor, 1 kilo de libros al día, tienes que leer 1 kilo de libros al día. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué es la respuesta normal? No, mira, mijito, tú me vas a disculpar, pero yo no quiero leer. Era lo que le decía el niño a sus papás. ¿Y sabes qué era lo que le pasaba? Que a lo mejor te pasa a ti, que dices que no quieres pasar ni de un párrafo. Al niño le hacían falta lentes. Entonces los papás, en vez de regañarlo, un señor dentro de la historia les explica, señores, el niño no le gusta leer, no puede pasar de un párrafo. ¿Por qué? Porque cuando empieza aquí, oye, ya no lee bien, se le cansa su cerebro, no quiere saber nada de eso. Entonces, tú tienes que pensar cuál es la causa que no te guste leer. Y uno no tiene por qué leer obligado. Nada de obligado, nada obligado sirve.
Los invitamos a leer siempre, a leer de todo y a recorrer nuestro camino hacia los 15 años al aire con libros, lecturas, lectores, palabras, todo lo maravilloso que nos presenta la literatura y que celebramos en cada uno de los programas de la Librería Mediática. Soy María Elcira Matute. Soleil d'un million de chagrins, tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui, tu es le monde d'une seul matin. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui.